Mis amados hermanos, que el Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes, en donde quiera que se encuentren. Quiero agradecerles por este espacio que han apartado para estudiar la palabra de Dios. Gracias por ese esfuerzo, gracias por esa atención que tienes para guardar este día. Que el Eterno te bendiga mucho por ese esfuerzo que haces. Y bueno, hermanos, quiero comenzar a hacer una oración para poner en las manos del Eterno este comienzo de Shabbat y por supuesto también el mensaje que esperamos recibir de parte de Él. Entonces te pido, hermano, que me acompañes a hacer esta oración. Bendito Padre, estamos nuevamente delante de tu presencia para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, esa palabra que tanto necesita nuestra alma. Queremos, Padre, agradecerte todo el cuidado, toda la protección, toda la bendición que nos has dado durante esta semana. Gracias porque nos has permitido estar vivos nuevamente. Y aquí estamos delante de ti. Solamente tú conoces cómo es que cada uno de nosotros llega hoy. Conoces nuestras penas, conoces nuestros sufrimientos, conoces nuestras gratitudes también. Sabes cómo nos encontramos, Padre, y queremos poner en tus manos, como cada comienzo de Shabbat lo hemos hecho, cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras cargas y todo aquello que hoy nos robe la paz y nos robe la atención de poder escucharte. Ponemos ese tiempo en tus manos para que seas tú, Padre, el que nos bendiga y que nos aparte, así como este día es apartado y bendecido. Queremos ser parte de él. Ponemos en tus manos a todas las personas que se encuentran enfermas, a todas aquellas personas que están en el hospital o en sus hogares, en cama. Te pedimos, Señor, que les des consuelo. Te damos gracias porque eres un Dios que escucha las oraciones del pueblo. Bendecimos tu nombre. Gracias a tu nombre hermoso, Señor, es que hoy estamos aquí. Gracias a Él es que nos escuchas. En este momento, Padre, nos disponemos a abrir tu palabra, a estudiar tu palabra, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder comprenderla, que la grabes, que la plantes en nuestros corazones y que nos ayudes a poder llevarla a cabo. Que el mensaje que nos quieras dar hoy, Padre, que pueda ser de edificación para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a poder ser luz, primeramente a nuestros seres más cercanos y también para aquellas personas que están a nuestros alrededores, para que ellos puedan ver esa luz que proviene de ti y puedan acercarse a ti. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amados hermanos, ¿qué les puedo decir? Hoy estoy muy agradecido, como siempre, de contar con la vida y nuevamente estar delante de la presencia del Eterno y también delante de ustedes para seguir estudiando la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, cuántas cosas han pasado. Sé que en tu vida esta semana también han pasado muchas cosas.
pero qué bendición es que nuevamente estemos juntos, nuevamente para estudiar. Entonces, como siempre pido que te goces hoy, hermanos. Vamos a ver con la ayuda del Eterno un mensaje muy hermoso acerca de cómo es que Dios en su plan divino y maravilloso rescata a su pueblo de la muerte. Y bueno, creo que he sido muy bendecido al estar estudiando y recibir algunos mensajes de parte de Él. Y es un placer poderlos compartir contigo, hermanos. Entonces hermanos, comenzar con comentarles acerca de estos temas que hemos venido trayendo hace algunas semanas ya atrás, acerca de este tipo de pecado que se llama pesha. Hemos aprendido que el pesha es una traición, la cual es muy complicado de perdonar, y que pues Dios perdona todo tipo de pecado. Aprendimos que inclusive el pesha es perdonado en el Antiguo Testamento, como pasó con el rey David. Pero hermanos, no fue un perdón, como ya lo analizamos, que salvaba el alma. Esto, hermanos, tiene mucha profundidad, hay mucho por donde estudiar. Es un mundo enorme para poder analizar y confirmar muchas cosas, pero creo que es una puerta que el Eterno nos ha permitido ver, abrir, y confiamos en que Él nos va a ir llevando poco a poco más a su verdad. Y bueno, hermanos, pues así como analizamos lo del rey David, que él fue perdonado en su alma hasta el momento en que Yeshua murió en la cruz. Hasta ese momento su sangre alcanzó al rey David, que ya había fallecido, pero por cuanto él murió arrepentido y por supuesto guardando la ley, guardando la Torá, es que el rey David alcanzó una salvación completa. Pero fue hasta el momento, hermanos, en que el Señor murió en la cruz. Entonces pudimos confirmar que no hay forma de poder encontrar ese perdón de salvación del alma que se llama Salah en el Antiguo Testamento. Así, de la misma forma, hermanos, estudiamos también el capítulo 16 de Levítico, en donde nos habla acerca de la expiación, las expiaciones que Dios hacía, y también nos pudimos dar cuenta que tampoco ahí se encuentra el salah o el perdón para salvación del alma en esa fiesta o en esa conmemoración. Entonces, hermanos, hemos repetido varias veces que solamente el perdón de pesha se encuentra a través de la sangre de Yeshua. No hay más, ese es el plan. Y hermanos, pues comenzando ya con nuestro tema de lleno, quiero retomar algunos, bueno, no retomar, más bien vamos a ver algunos textos que no hemos visto de una manera muy breve, para reafirmar que efectivamente no hay perdón de pesha en cuanto a salah en la escritura. Y quiero que me acompañes, hermano, al libro de Amós. Vamos a ver algunos versículos. El libro de Amós, hermanos, realmente amerita estudiarlo completo. Creo que el Eterno nos quiere decir algo ahí acerca de todo lo que hizo el pueblo, y el profeta Amós pues habla y reprende mucho al pueblo acerca de todo el pesha que cometió. Y bueno, aquí algunos textos, hermanos, que quiero compartir con ustedes.
para que leamos y nos demos cuenta cómo es que el pesha no tiene perdón. Dice Amós 1, versículo 3, así ha dicho el Eterno, por 3 pishei, o sea, por 3 pecados pesha de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Empieza a dar los motivos por qué no va a revocar el castigo, y todos estos motivos, hermanos, es un pesha. E independientemente de lo que ya hemos analizado, aquí hay también mucha luz, porque a veces hay mucha confusión, hermanos, acerca del pesha, lo confundimos, hay muchas cosas que estudiar, pero bueno, aquí hay luz acerca de este pesha, analizar Amós, por qué Dios no los perdona y dice que eso es un pesha. De la misma manera, el rey David, hermanos, no recuerdo exactamente el salmo, pero a él se le reveló por parte de Dios cómo es que una persona piensa cuando tiene en su corazón este tipo de pecado, pesha. Fue una revelación que él tuvo. A pesar de que él cometió un pecado de muerte que es igual a un pesha, la situación del rey David fue diferente porque el rey David no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Aparentemente uno puede decir, bueno, es que sí se dio cuenta, pero cuando el profeta Natán le revela, él se le abrieron los ojos y fue algo tremendo lo que pasó con él. De la misma manera, hermanos, pasa con la historia de Nínive, el pueblo de Nínive que estaba ahí. El Señor dice, es que ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces, son algunas cosas profundas porque es que a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y bueno, el rey David también habla mucho acerca de eso, cómo es que se comporta un corazón que es así, que tiene pesha. Y bueno, sigue diciendo el versículo 6, dice, así ha dicho el Eterno, por 3 pesha, pishei, de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Versículo 9, por 3 pishei de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Versículo 11, por 3 pishei de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Vamos a seguir viendo el versículo 3, hermanos. Por 3 pishei de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Amós 2:1, por 3 pishei de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Versículo 4, por 3 pishei de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Eterno y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Este texto, hermanos, ya lo hemos analizado anteriormente, y es lo que el libro de Números nos dice, que él puede perdonar el hatá, puede perdonar el abón, pero aquel que menosprecie los mandamientos del Eterno, cortado será. Y aquí nos dice, ¿por qué es cortado? Porque es un pesha, ya que el menospreciar los mandamientos, ahora sí que de una forma de mano alzada, que no le importa, pues no hay perdón. Dice aquí que no va a revocar su castigo. Y Amós 2:6 dice, por 3 pishei de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre un par de zapatos. Entonces, hermano, realmente es que si nos ponemos a juntar todos los textos acerca de cómo es que Dios habla del pesha, es bastante fuerte, en verdad es bastante fuerte. Es un conocimiento que el pueblo sabía muy bien, conocía muy bien este tipo de pecado, el cual la ley
no le proveía de algún medio para poder ser salvos o para poder ser perdonados delante del Eterno. Entonces era para ellos, hermanos, una perdición absoluta para aquel que lo cometiera. Es algo realmente muy fuerte, hermanos, el hacer algo y aunque tú te arrepientas y aunque tú hagas esto, sentirte que ya no hay solución. Eso es lo que el pueblo estaba padeciendo en ese entonces. El rey David, hermanos, entonces, ¿por qué se arrepintiendo? Se arrepintió sabiendo que no tenía forma de su alma ser salva. Bueno, el rey David nos dice el Nuevo Testamento que tenía el don de profeta y a él recibió una visión acerca de la muerte y la resurrección de Yeshua, y él sabía que Yeshua iba a poder expiar el pecha del pueblo. Eso, hermanos, lo vamos a ver si el Eterno lo permite después, pero es por eso que el rey David sabía. Y posteriormente, hermanos, vienen las promesas en los profetas acerca de esta gran noticia que iba a venir a través de Yeshua para que el pueblo supiera que sí había una forma de poder ser perdonados de pecha. Fue una noticia, hermanos, que cuando el pueblo la recibió a través de los profetas no la podía creer. Fue tan grande, tan maravillosa que no la podía creer. Alguna vez, tal vez nosotros hemos recibido una muy excelente noticia que no te la crees. Piensas que te están jugando una broma, pero no te la crees, porque es tan bueno que lo rechazas. Lo mismo pasó con el pueblo. Bueno, quiero que veamos otro texto, hermanos, en Éxodo 23, 21, nuevamente reafirmando que el pecha no es perdonado en el Antiguo Testamento, que dice, guárdatele delante de él y oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará su rebelión. Y ahí aparece en hebreo lefishahem, que es otra vez el pecado pecha, traducido como rebelión. Dice que él no va a perdonar el pecha, que no seamos rebeldes, que no sea el pueblo rebelde, le estaba diciendo, sino que oyera su voz. ¿Por qué? Porque su nombre estaba en él. Y quiero compartirte también otro texto, hermano, de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 42, que dice, nosotros nos hemos revelado, Nachnu Fashanu, ahí nuevamente aparece el pecado fecha o pesha, Nachnu Fashanu, nosotros hemos cometido pesha. Y sigue diciendo, y fuimos desleales, tú no perdonaste, ata lo salachta. Atalo salachta, tú no perdonaste. De verdad, hermanos, que es muy fuerte esto que estamos leyendo. La frase que dice, ¿no? Hay que ponernos en los zapatos de los demás. Aquí es importante poder hacerlo. ¿Cómo es que el pueblo se sentía? Y hermanos, pues realmente es que esa situación no es ajena ahora a nuestro presente, aún con Yeshua sentado a la diestra del Padre. La situación en realidad es inclusive más delicada. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel se les habló a través de los profetas, a través de milagros, a través de cosas tan grandiosas, pero dice la Escritura, hermanos, que a nosotros nos ha hablado alguien mucho más importante, que es su Hijo. Entonces es mucha más responsabilidad. Dice el Nuevo Testamento que todo aquel que conoce la verdad y después de conocer la verdad vuelve a cometer pecha, dice que ya no hay más sacrificio. Entonces nos encontramos en una situación aterradora. En realidad no sé qué palabra utilizar, pero así como el pueblo se sentía, aquellas personas que habían cometido pecha se sentían en una forma irreparable porque lo sabían. En realidad es que había una solución. Sin embargo, ahora en nuestro caso, hermanos, si caemos en una situación irreparable, que es demasiado fuerte lo que estoy diciendo,
Pero eso es lo que la palabra nos muestra, y que el Eterno nos libre a todos, hermanos, de caer en una situación irreparable. Porque entonces, ¿qué va a pasar con nuestras almas? La Escritura nos deja ver algo bastante fuerte, pero bueno, solo Dios sabe lo que en realidad va a pasar con nuestras almas. Y bueno, después de todo esto, hermanos, después de esta situación tan lamentable, en una situación en la que el pueblo no podía hacer nada para poder ser perdonado, nos dice la Escritura que sí había una esperanza, una esperanza. Quiero que me acompañes al libro de Romanos, hermanos, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 25 al 27. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Esta es una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, hermanos. Dice el versículo 26, y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá a Jerusalén o a Sión y apartará a Israel de la maldad. El que rescata, dice, va a venir a Jerusalén y va a apartar a Israel de esa maldad. Y sigue diciendo, y mi pacto con ellos será que yo quite sus pecados. Ese es el pacto. Poder quitar aquello que el Antiguo Testamento no podía hacer. Poder quitar aquello en el cual el pueblo se encontraba muerto, en pecha, porque no podían hacer nada. Esta es una promesa, hermanos, que se cumplió cuando Yeshua vino, y que también es una promesa que está en cumplimiento. Pero lo maravilloso, hermanos, es que esta promesa Dios la envió para que su pueblo conociera que había una esperanza de vida, que supieran que no todo estaba perdido, que se arrepintieran, y que Él iba a enviar a alguien que los iba a rescatar de la muerte. El que rescata vendrá a Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. ¿Sabes quién es ese que rescata, hermanos? Efectivamente es Yeshua, Jesús es el que rescata a Israel del pecha, de la muerte. Y hermanos, aquí quiero compartirte algo muy hermoso. El que rescata, en otras versiones viene como el Salvador, el Redentor, pero a final de cuentas, hermanos, sea cual sea el término o la palabra que esté ahí en las diferentes traducciones, todas provienen de una palabra que se llama Gaal. Así, hermanos, Gaal. De ahí proviene. Esta palabra, hermanos, significa varias cosas. Significa redimir, significa liberar, también significa vengar, rescatar, y también significa asumir responsabilidad de pariente. Eso es lo que los diccionarios en hebreo nos dejan ver, nos dejan saber, conocer. ¿Por qué significa varias cosas, hermanos? Bueno, eso es porque era como las tareas de aquel que hacía de aquel que tenía este término que se le llama Goel. Esta es la palabra simplemente como redimir, pero si decimos alguien que redime, o el redimidor, el libertador, el rescatador, se le llama Goel. Entonces, un Goel, hermanos, era el nombre que los jueces de Israel le atribuían a varios varones de una misma familia,
descendientes de un antepasado en común. ¿Cómo es esto? Que los jueces de Israel decidían en una familia quiénes iban a ser, porque eran varios, no nada más era uno, el Goel. Entonces era como, Goel, sabes que tú vas a ser el primer Goel. En dado caso de que tú no puedes hacer la función de Goel, vamos a nombrar a otro, que era de la misma familia, pero un poquito más lejano. Ahorita lo vamos a ir viendo, hermanos, porque el Goel, el principal, tenía que ser el más cercano, ¿sí? Pero si no podía hacerlo, pues el que le seguía, y si no, el que le sigue. Pero a final de cuentas no podía faltar un Goel, no podía faltar una persona que redimiera, no podía faltar alguien que liberara, que se vengara, no podía faltar. Entonces, vamos a ir viendo algunas funciones acerca del Goel, hermanos, para poder entender esto y sobre todo poder entender la promesa que el Eterno ha dado a través de los profetas, específicamente del profeta Isaías. Entonces, hermanos, el Goel le correspondía cumplir con diversos deberes. Uno de ellos era casarse con un familiar que había quedado, con una familiar, perdón, que había quedado viuda y sin hijos. ¿Para qué? Para darle sucesión legal a los miembros difuntos de la familia que hubieran muerto sin descendencia. ¿Sí? Si una mujer quedaba viuda, sin hijos, bueno, tenía que haber un Goel. Entonces, una de sus funciones, hermanos, del Goel era casarse con esta mujer viuda y sin hijos y darle descendencia. Esa era una de sus obligaciones. Era una de sus obligaciones. Y fíjense, hermanos, nosotros lo encontramos en el libro de Deuteronomio 25, del 5 al 10, lo vamos a leer. Dice, cuando dos hermanos vivan juntos y uno de ellos llega a morir sin haber procreado hijos, la viuda no podrá casarse con alguien ajeno a la familia. Quiere decir que se quedaba viuda y le gustaba un fulanito, pero que no era de la familia, no se podía casar con nadie, tenía que ser de la familia. Y sigue aquí, sino que su cuñado la tomará por esposa. A esto es lo que les comentaba, hermanos, que era un familiar el más cercano, y en este caso es el cuñado. Tenía que tomarla por esposa, era su obligación, hermanos, la obligación de el Goel. Entonces, dice, la tomará por esposa, se allegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado. Cumplirá su deber. Fíjense cómo dice aquí el versículo 5. Y luego dice, el primer hijo que ella dé a luz recibirá el nombre del hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Sigue diciendo, hermano, versículo 7, si el hermano del muerto no quiere tomar a su cuñada por esposa, si no quiere, era su obligación, pero si no quiere, fíjense, dice, esta irá a la entrada de la ciudad y les dirá a los ancianos, mi cuñado no quiere perpetuar en Israel el nombre de su hermano, no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Y si él se resiste y declara, no quiero tomarla por esposa, que diga, no quiero, y de ahí no lo vas a sacar. Bueno, si no quiere, dice, versículo 9, entonces su cuñada se acercará a él y delante de los ancianos le quitará del pie la sandalia y le escupirá en el rostro y dirá, esto se merece el hombre que no quiere mantener viva la familia de su hermano. Y esta familia será conocida en Israel como el nombre de la familia del descalzo o desde el descalzado, como dicen otras versiones. Entonces aquí era una tradición, ¿no?, de quitarse el zapato, aquí dice sandalia, pero bueno. Y esa era, hermanos, la función del Goel. Principalmente tenía que ser el primero. Si él no quería, sabía que había un Goel posterior a él. Y esa fue lo que pasó, hermanos, aquí con la historia de Ruth y Boaz, que vamos a leer de una forma pues medio resumida. Y por ello vamos a empezar del capítulo 3, hermanos. Vamos a ir leyendo algunos versículos para poder ir entendiendo este papel de este Goel. Dice el versículo 1 de Ruth, capítulo 3. Después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo, hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz.
Es importante, hermanos, saber que Ruth ya había quedado viuda, el hijo de Noemí había fallecido, entonces ella estaba sola. Ella decidió seguir a su suegra, ¿verdad? Y ser parte del mismo pueblo. Entonces se regresaron juntas. Sigue diciendo el versículo 2, teniendo ya este contexto, hermanos, de que Ruth ya era viuda. Dice, vos es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada. Aquí, hermanos, Noemí ya le estaba dando información que Ruth no sabía. Como diciendo, sabes que él es nuestro pariente, es el que te puede o nos puede redimir, porque así dice la escritura. Y le dice el versículo 3, así que báñate y perfúmate, ponte bien guapa, ¿no? Ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era, pero no te presentes ante este hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Esto también era una costumbre, el hecho de decir, haz esto, y cuando él se dé cuenta, él te va a decir lo que tienes que hacer, porque ya sabían a qué se refería esto. Entonces tenía que llegar a donde estaba dormido, acostado, descansando. Dice, y luego tenía que levantar el manto con que se cubre los pies, y ahí se tenía que como que acurrucar, ¿no? Meterse. Y dice el versículo 5, y Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes hacer. Bueno, versículo 6. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Boaz terminó de comer y beber y estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces Ruth estaba atenta, ¿verdad? Dice que llegó silenciosamente, descubrió los pies de Boaz y se acostó. Ella, bien obediente, hizo lo que su suegra le dijo. ¿Sabes qué? Este muchacho te conviene, nos conviene, así que vas a hacer lo que yo te digo. Entonces dice el versículo 8, a eso de la medianoche Boaz despertó sobresaltado y al darse la vuelta se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Imagínate eso, que despiertes y esté ahí una mujer en los pies. Él ya sabía lo que era ese cuadro, ya sabía cuál era el contexto. Entonces dice el versículo 9, entonces le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque Goel eres tú. Goel atá, le dijo. Y fíjense, hermanos, un comentario acerca de este texto en la Biblia. Dios habla hoy. Dice que, según las costumbres de la época, el gesto de echar encima el manto era una forma simbólica de tomar posesión. En este caso, la toma de posesión recaía sobre la mujer aceptada como esposa. Quiere decir que si Boaz la cubría con su manto, la estaba aceptando como su esposa. Entonces, Ruth ya sabía que tenía que haber un Goel para poderse darle descendencia. Entonces, aquí le dice, pues, ¿sabes qué? Tú eres Goel y yo aquí estoy y haz lo que te corresponde. Casi le estaba diciendo, tienes que hacer lo que te corresponde, porque efectivamente vos fue nombrado como Goel, pero había un detalle que él no era el pariente más cercano. Entonces la pregunta es, ¿por qué no fueron al Goel más cercano directamente? Aquí tal vez fue por la situación, pero bueno, creo que Noemí, hermano, sabía quién era el pariente más cercano, sin embargo, le echó el ojo y dijo, no, este te conviene, ¿sabes qué? Él los puede redimir, tú vas a ir y vas a hacer esto, entonces le vas a decir, no, vos, Goel eres, Goel atá, tú eres Goel y ahora te toca cumplir con tu tarea, con tu obligación. Fíjense, hermanos, qué es lo que le responde. En el versículo 10 dice, y Boaz le dijo, que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas.
pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Pero toma en cuenta que aunque es verdad que yo soy Goel, uno de tus parientes cercanos, hay otro Goel aún más cercano que yo. Entonces ya le estaba como que poniendo en orden las cosas como deberían de ser, ¿verdad? Como lo leímos en el libro, hace un momento en el libro de Deuteronomio, que tenía que ser el pariente más cercano. Entonces, pues aquí se le estaba diciendo a Ruth, las cosas son así. Sí es cierto que yo soy Goel, pero no me puedes exigir que cumpla con mi responsabilidad porque hay otro Goel que es más cercano a ti. Entonces, ¿sabes qué? Ve con él. Vamos a ver qué es lo que él sigue diciendo. Dice versículo 13, duerme aquí esta noche y mañana cuando sea de día. Si él te rescata, aquí hablamos sobre eso, sobre rescate, en hebreo sim yihalech, igual la misma palabra de Gaal. Dice, si él te rescata, está bien que te rescate. Top Yigal, o sea, está bien que te rescate. Pero si no te quiere rescatar, legolej, si no quiere, yo la haré. Ugialte anoji. Igual nuevamente, hermanos, son palabras que están es como un juego de palabras, un hebraísmo que está utilizando ahí, todo acerca de Gaal, de Goel, de rescatar, de redimir, no vamos a llamarlo así como está en otras versiones. Y bueno, dice, si él no quiere, entonces sí, yo ya lo voy a hacer. Yo no sé si era un plan que Ruth tenía con Noemí de que vos fuera él el que quería que lo redimiera. La pregunta es por qué no se acercaron primero al otro pariente, ¿no? Y bueno, así como nos deja ver el texto, también se ve que vos, pues, le agradaba a esta Ruth. Dice, tú eres una mujer ejemplar, ¿no? Toda la gente está diciendo que eres una mujer ejemplar, pero sabes que aunque yo quiera cubrirte con mi manto, no lo puedo hacer porque hay otro Goel que es más cercano a ti. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Descansa y ya mañana, se despidió y le dijo, descansa hasta mañana. Entonces le dejó eso, ¿sabes qué? Ve primero con este otro y si no quiere, entonces sí ya vienes conmigo. Yo no sé si ella iba pidiendo que el otro la rechazara, yo no lo sé. Quién sabe, no sabemos. Algún día tal vez sepamos la verdadera historia, qué es lo que Ruth pensaba. Y bueno, ¿qué es lo que sigue diciendo, hermanos, el versículo 1 del capítulo 4? Dice que Boaz se dirigió a la entrada de la ciudad y ahí se sentó. En ese momento vio pasar al pariente, o sea, al Goel lo vio pasar el que era más cercano que él, dice, del cual había hablado a Ruth y le dijo, hermano, ven, siéntate aquí conmigo. Entonces el Goel fue y se sentó. Aquí lo vemos como pariente, pero ahí dice en hebreo Goel. Entonces el Goel se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense también con nosotros. En cuanto ellos se sentaron, estos eran como testigos, hermanos, porque lo que le iba a preguntar era muy importante. Entonces Boaz le dijo al Goel, la Goel dice el hebreo, Noemí ha vuelto de Moab y vende una parte de las tierras que fueron de nuestro pariente Elimelech. Creo conveniente que lo sepas y te sugiero comprar sus tierras, teniendo como testigos a los aquí presentes, ancianos de mi pueblo, si quieres rescatar. Fíjense, hermano, cómo estaba diciendo, si quieres rescatar, en este caso la tierra. Imtigal, igual de la palabra Gaal, nuevamente rescatar, esa es la palabra Gaal, Goel, de rescate, hermanos. Dice, si quieres rescatar, rescata. Imtigal, Gaal. Otra vez este juego de rimas ahí hebreo que en lo particular me gusta mucho. Hay cosas muy, muy, muy bonitas que hay que estudiar, pero este juego de palabras está muchas veces en la escritura. Esta me gusta mucho, Mitigal, Gaal. Si quieres rescatar, rescata. Si no quieres comprar, dice, Beim lo Goel. O sea, le dice, Imtigal, Gaal, Beim lo Goel. Todo con respecto a Gaal, ¿no? Si quieres rescatar, rescata. Si no quieres rescatar, pues no. Dímelo, dice, pues yo tengo que saberlo. ¿Por qué tenía que saberlo? Porque él era el que le seguía. Era vamos a llamarlo así, el pariente que le seguía después de él. Entonces, por supuesto que era muy importante esa información, lo tenía que saber.
Si la vas a rescatar, si vas a rescatar la tierra, adelante, tengo que saberlo. Entonces, fíjense que eso le pareció bien a no dice el nombre de este Goel principal, pero él dijo, es que ok, fíjense, dice, y es que nadie más puede comprar sino solo tú. No, nadie lo podía hacer, le correspondía, hermanos, a este Goel más cercano los derechos de comprar la tierra y de quedarse con Ruth y de casarse con ella y darle descendencia, era su obligación. Había sido nombrado por los jueces como principal Goel. Vos no era el principal Goel, era el que le seguía. ¿Sabes qué, vos? Si este Goel no puede hacer lo que se le está encomendando o no quiere, tú vas a ser el que le va a seguir. Y obviamente después de él, si él no quería, tenía que haber otro Goel, pero nunca debía faltar Goel, hermanos. Entonces dices, si tú no quieres, pues házmelo saber. Dice, porque solamente tú puedes comprar y después de ti sigo yo. Sigue diciendo aquí el texto y el pariente respondió, ok, está bien, voy a comprar el terreno, me agrada la idea, sabes que ya me convenciste, ok, voy a comprar el terreno. Versículo 5 dice, entonces añadió Boz, bueno, al comprar las tierras de Noemí tienes que saber una cosa, también debes de tomar por mujer a Ruth, la moabita que fue mujer del difunto, para que la posesión siga en nombre de su esposo muerto. Y aquí pues a este Goel principal ya no le agradó mucho la idea. Entonces el Goel, dice aquí el pariente Jagoel, le respondió, si es así, si ya me la estás pintando de esa forma, ¿sabes qué? No puedo. No puedo rescatar las tierras porque no quiero poner en riesgo mi heredad, fue lo que él dijo. Dice, ¿sabes qué? Goel leja, rescata para ti, te cedo mis derechos. Entonces ahí ya este Goel principal dijo, no, ¿sabes qué? Ya no me gustó esa idea. No, Goel leja, rescata para ti. Tú rescata, te cedo mis derechos. Y fíjense qué es lo que decía Deuteronomio acerca del zapato, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Desde hacía mucho tiempo, versículo 7, había una costumbre en Israel que en una compra por rescate, una de las partes se quitaba su sandalia o su zapato, que era en realidad, yo creo que sandalia, ¿no? Era una sandalia, pero bueno, las traducciones modernas nos dicen que es un zapato. Dice, y se la daba al otro. Con ese acto se confirmaba el trato entre todo Israel. Y bueno, aquí se cerró un trato entre el Goel principal y Boz, que era el Goel sucesor, vamos a llamarlo así. Se cerró el trato, dijo, ¿sabes qué? Ya, yo no quiero, aquí está el zapato, tú eres ahora el Goel principal. Entonces Boz dijo, ok, ahora sí ya estaban los testigos ahí, ya se había decretado un acuerdo, un trato delante de testigos de que vos iba a ser el que iba a redimir o a comprar, a rescatar tanto las tierras y a Ruth para darle descendencia y que la podía tomar ahora sí que por ley a Ruth como su esposa. Vamos a ver el versículo 8, hermanos. Dice, así que el pariente Jagoel se quitó el zapato y le dijo a Boz, toma tu posesión de las tierras. Entonces Boz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que fue de su esposo Elimelech y de sus hijos Kelión y Mahlón, además de tomar por esposa a la moabita Ruth. Fíjense todo lo que estaban diciendo, declarándolo delante de testigos. Hoy es diferente, ¿verdad? Hay documentos, hay firmas, hay sellos. En ese entonces eran testigos. Era más que suficiente. Sigue diciendo, además tomo por esposa a la moabita Ruth, que fue mujer de Mahlón, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Ustedes son testigos hoy de este acuerdo. Ahí estaba Boz bien sacrificado. Versículo 11 dice, y el pueblo y los ancianos que estaban a la entrada de la ciudad dijeron, somos testigos, que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como Raquel y Lea. Le estaban declarando una bendición hermosa, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas, que seas tú un hombre ilustre y distinguido en Éfrata y en Belén. Wow, una bendición bien hermosa que declararon aquí estos testigos sobre vos. Versículo 12, que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y Judá. Una bendición. O sea que si quieres bendecir, hermano, a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana, ¿sabes qué? Dile que el Eterno te bendiga con muchos hijos.
Y esa es una bendición grande. Bueno, ¿qué más sigue diciendo, hermanos? Versículo 13, después de esta bendición, dice el versículo 13, así fue como vos tomó a Ruth por esposa y se llegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Versículo 14, y las mujeres decían a Noemí, fíjense hermanos esta parte, ¿qué es lo que le dijeron? ¿Qué es lo que le dijeron a Noemí? Alabado sea el nombre del Eterno que hizo que no faltara Goel, cuyo nombre será celebrado en Israel. Fíjense, hermanos, esta parte muy hermosa y profunda que dice, bendito es el Eterno que hizo que no faltara Goel. El Goel, hermanos, era muy importante. La descendencia en ese tiempo, hermanos, era algo sumamente importante y sumamente fuerte. Tan grande fue la bendición, hermanos, que sabemos que de Ruth desciende el Mesías, desciende Yeshua. Alabado sea el nombre del Eterno que hizo que no te faltara Goel. Hermanos, el Goel, su tarea del Goel era muy importante, muy importante. Lo que vos hizo aquí fue muy importante. Y bueno, vemos que la historia en realidad terminó muy bonita. Esto es como una película donde el final termina muy bonito. Entonces, pero este texto, hermanos, donde dice que se exalta al Eterno porque hizo que no faltara Goel, que no faltara, es tremendo, es hermoso, es maravilloso, porque sin Goel, hermanos, estamos perdidos. Sin Goel, estamos perdidos. ¿Qué otra cosa dice, hermanos? ¿Qué otra cosa dice que el Goel podía hacer? ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Cuáles eran otras de sus funciones? Esta era una de sus funciones, que tenía que tomar por esposa a esta mujer viuda y darle descendencia, algo muy, muy, sumamente, muy importante. La tarea del Goel. Era su tarea, era su obligación. Bueno, dice el libro de Levítico 25:25. Otra tarea que le correspondía al Goel. ¿Sabe qué le correspondía, hermanos? Rescatar la propiedad de un familiar. Eso es lo que le correspondía también. Era su obligación. Oye, que yo soy Goel. ¿Sabes qué? Si algún familiar pierde una parte de su tierra, ¿sabes qué? A ti te toca ir a rescatarla. Tienes que ir a rescatar esa tierra que le pertenece a tu familiar. Entonces, al Goel, hermanos, le correspondía, ese deber de rescatar la propiedad del familiar que estuviera en manos ajenas. Fíjense, hermanos, que dice el libro de Levítico 25:25, cuando tu hermano empobreciere y vendiera algo de su posesión, o sea, algo de su posesión, estamos hablando de parte de su tierra, entonces su pariente, dice aquí entonces Goaló, entonces el Goel más próximo, porque vuelvo a repetir, eran varios, pero el más próximo, ¿sabes qué tenía que hacer? Su obligación, tenía que venir y rescatar, dice ahí, Begaal, nuevamente de la palabra Gaal, de rescate, lo que su hermano hubiera vendido. Entonces, aquí vemos otra tarea importante, no era de que, ay, yo soy Goel, soy bien bonito, soy Goel. No, espérate, si tu hermano empobrece y pierde parte de su tierra porque tuvo que venderla, ¿sabes qué, Goel? Te toca a ti ir a rescatar. Begaal. ¿Tú eres Goel? Ok, pues ve y haz tu función. Era una función, hermanos, muy importante, era también de mucha responsabilidad, pero lo hermoso es que Dios así lo quiso, así lo decretó, que estuviera un Goel dentro del pueblo de Israel, porque era necesario, hermanos. Entonces aquí vemos otra parte también muy hermosa, como que el Goel recuperaba lo que le pertenecía a su ser querido, a su ser amado. Tenía que ir y recuperarlo. Y si él no podía, estaba el otro Goel, pero tenía que hacer esta función de poder recuperar las tierras de sus hermanos, de sus familiares que la habían vendido porque su situación era difícil, ¿no? Y empobrecen y tenían que venderla. Entonces, esta parte, hermanos, es muy bonita también acerca de lo que el Goel hacía.
poder recuperar la tierra de ese ser amado, de su familiar. Qué bonito es eso, ¿verdad, hermanos? Que alguien sea un Goel así. Así que si tienes hermanos, pues dile que vaya y pague la deuda que tienes ahí en... ¿Para qué digo las marcas? Bueno, olvidemos eso, no es cierto. Es una pequeña bromita. ¿Qué otra cosa tenía que hacer, hermanos? El Goel. Fíjense, hermanos. También tenía que ejercer venganza. Esa era otra de sus tareas. ¿Cómo que ejercer venganza? Efectivamente, era una de sus tareas, era una de sus obligaciones. Cuando en una familia habían asesinado a alguien, obviamente un asesinato que fue premeditado, que dijeron, le quiero quitar la vida y le quitaron la vida, esa persona tenía que morir, pero no era por mano de cualquiera. La tarea que le correspondía quitarle la vida, ¿sabes a quién era? Del Goel. El Goel le correspondía quitarle la vida. Así, hermanos, así dice la Escritura y así es. ¿Sabes qué? Tú eres Goel. Si algún día asesinan a alguien solo porque esa persona lo planeó y así lo quiso, o sea que no fue un accidente, ¿sabes qué? Por cuanto lo hizo premeditado, vas a tener como tarea, como Goel, vas a tener que ir y vengarte. Le vas ahora sí que la venganza de sangre, dice la Escritura. Entonces, qué tremendo está esto, ¿verdad? La tarea que el Goel tenía. Entonces, si una persona era víctima de un homicidio, estaba el Goel para tomar venganza. Quiere decir que eso no se iba a quedar así. No cualquiera lo podía hacer, no cualquiera. Oye, que yo me voy a quitar. Espérate, yo soy Goel, a mí me corresponde ir a tomar venganza. Entonces, el Goel le correspondía ejecutar venganza, o vamos a llamarlo así, una justicia, viéndolo de otro punto de vista. Que eso no se iba a quedar así. Entonces la tarea era del Goel. Fíjense, hermanos, que dice Números 35 del versículo 9 al 12. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayas pasado al lado del Jordán a la tierra de Canaán, le señalarás ciudades de refugio tendrán, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. ¿Por qué tenía que huir este homicida que había quitado la vida sin intención? Quiere decir que fue algo accidental, le pegó mal y bueno, se murió, se quiso defender, etcétera. Pueden ser diferentes motivos por el cual este homicida le quitó la vida a otra persona, pero sin intención. Por cuanto, hermanos, había un Goel que decía, asesinaron a mi familiar, yo voy a hacer mi chamba. Había ciudades refugio, hermanos, que lo que le está diciendo aquí el Eterno a Moisés. Dice el versículo 12, y serán aquellas ciudades para refugiarse del Migoel, del vengador. Fíjate, hermano, qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que el Eterno le dice aquí a Moisés, ¿sabes qué? Si alguien comete un homicidio sin intención, va a haber ciudades en donde van a poder refugiarse, porque el Goel, su tarea tiene que ir y quitarle la vida. Pero para que el Goel no le quite la vida, no tome esa venganza, no ejerce esa venganza, va a haber estas ciudades donde va a quedar protegido. Y igual en Números 35, hermanos, del versículo 16-21 nos dice acerca de esto un poquito más, acerca de lo contrario. Una cosa es sin intención, entonces cuando quitaba la vida o cometía un homicidio sin intención tenía una protección, pero si lo hacía con intención, premeditado, ¿sabes qué pasaba? Era la muerte. El Goel, hermanos, tenía que hacer su chamba, como diciendo, órale, te toca hacer tu trabajo. Fíjense, hermanos, que dice el versículo 16, si con instrumento de hierro lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Nuevamente, hermanos, todo esto es algo premeditado. Entonces dice que el Goel, o sea, el vengador de la sangre, le dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Era su trabajo, hermanos. Era su trabajo. Que eso no se quedara impune.
que esa situación no se quedara así. Había alguien que tenía que ejercer venganza y esa venganza, hermanos, le correspondía solamente al Goel. Versículo 20, y si por odio lo empujó, fíjense hermanos, por odio, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad, quiere decir que te cae mal, que no lo consideras tu amigo, es tu enemigo, y lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. Y nuevamente dice, y el Goel de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces, hermanos, eso es en realidad a grandes rasgos lo que un Goel tenía que hacer. Tenía que hacer tres cosas, en un término, vamos a llamarlo así, general. Tenía que tomar justicia en su mano, ¿sí? En fin de vengar a quien atentara contra uno de sus seres amados, lo que acabamos de ver. Tenía que recuperar lo que le pertenece a ese familiar. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Y también, hermanos, no dejar desamparada a esta mujer viuda. Eran tres cosas, hermanos, lo que hacía. Entonces, nosotros vemos a través de la Escritura que Dios es nuestro Goel, y lo dice muchas veces que Él es nuestro Redentor, que Él es el que hace justicia por nosotros. Él, dice la Escritura, que de Él es la venganza. El Eterno, hermanos, es el Goel, es nuestro Goel, el Goel de Israel. Hermanos, el Eterno nunca nos ha desamparado, nunca. Eso es una función que el Goel tiene, no desamparar, en este caso a la viuda, pero el Eterno nunca nos ha desamparado. Él también hace esa función. Y ¿sabes qué, hermano? Que el Goel recupera lo que nosotros perdemos. ¿Y sabes qué hemos perdido? ¿Sabes qué es lo que hemos perdido? La vida eterna. Lo hemos perdido, hermanos, por nuestros pecados. Específicamente este pecado pecha. Por haber cometido pecha delante del Eterno, estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero qué hermoso es que dice la Escritura, hermanos, que Dios no deja a su pueblo sin Goel. Y va a haber un Goel que nos va a recuperar lo que perdimos. Recuperar la salvación, recuperar la vida eterna. Tenemos a un Goel que hace justicia por nosotros, a un Goel que no nos desampara. Como lo leímos, hermanos, en nuestro texto del libro de Romanos, el que rescata, el Goel, vendrá a Jerusalén, vendrá a Sión. Porque estamos en una situación de muerte. Pecha, no revocaré tu castigo. No cometas pecha, porque no será perdonado. Una y otra vez. No alcanzas a Alá, no puedes ser perdonado. Pero sabes, hermano, existe una promesa hermosa en la Escritura que dice que el rescatador, el Goel, va a venir a Sión y va a apartar a Israel de esa maldad. Que Él va a quitar nuestros pecados y nos va a recuperar lo que perdimos. Va a recuperar eso que nos perdimos porque Él es nuestro Goel. Y hay varias promesas, hermanos, en la Escritura muy, muy hermosas, en donde nos habla acerca de esto, hermanos. Una de ellas es el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Fíjense, hermanos, la situación del pueblo de Egipto. Antes de salir de Egipto, ¿qué es lo que el Eterno estaba diciendo? Fíjense, hermanos, dice este texto, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré, los rescataré. En hebreo, hermanos, dice Begalti,
haciendo la función de Goel. Yo te voy a rescatar. Yo te voy a rescatar. ¿Quieres rescatar? Rescata, le decía vos al otro Goel, ¿verdad? ¿Quieres rescatar? Rescata. Y si no, dímelo. Vegalti, dice el Eterno, les estaba prometiendo, yo te voy a rescatar, porque yo soy tu Goel. ¿Y qué pasó cuando el pueblo salió de Egipto, hermanos? ¿Qué pasó? Éxodo capítulo 15, versículo 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Gaalta, dice la escritura, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Realmente, hermanos, este tema es un tema que tiene un mensaje muy hermoso. ¿Por qué necesitaba el pueblo de un Goel? Porque por ellos mismos no podían ser libres, en ese caso de Egipto. Necesitaban de alguien que los rescatara. ¿Sabes qué es un rescate? Es algo que alguien hace por ti sin pedirte nada a cambio. Y lo hace, hermanos, porque somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, por nuestros propios medios. El pueblo de Israel no podía salir de esa esclavitud. Necesitaban de un Goel, necesitaban de alguien que los rescatara. En tu misericordia, dice este texto, rescataste a tu pueblo, en tu misericordia. Y justamente eso, hermano, es lo que todos experimentamos, la misericordia del Eterno. Y en esa situación lamentable, en esa situación de perdición, en esa situación en donde vemos nuestra vida sin solución, solo es cuestión de levantar nuestra vista y ver que el Eterno está ahí, que Él es nuestra solución, que Él es nuestro Goel, el que hace justicia por nosotros, el que no nos desampara y el que nos rescata. Y el pueblo, hermanos, estando en este pecado pecha imperdonable, necesitaba de un Goel, necesitaba de alguien que lo rescatara de la muerte, necesitaba de este Goel que recuperara lo que el pueblo había perdido. Tenía que recuperarlo, era su obligación, era su tarea. Y Dios, hermanos, nos dio una promesa muy hermosa en el libro de Isaías, una promesa muy hermosa que fue justamente, hermanos, esta promesa la que se comenzó a anunciar de una forma impresionante y que hasta el día de hoy se está haciendo y que tenemos que hacer. Pero en ese entonces, hermanos, el pueblo se encontraba sin esperanza, sentados en sombra de muerte, sin esperanza, en la oscuridad total. Ya no tenían solución, habían cometido pecha. Dios no me perdona, por donde yo quería voltar a ver la escritura, no había perdón. El pueblo se sentía así, pero le llegó una promesa al profeta Isaías, en donde le dijo, yo voy a enviar a un Goel que recupere lo que tú has perdido. Isaías 59, versículo 20, hermanos, de verdad que es un texto. En verdad no sé si sea uno de los más importantes, pero es impresionante el poder y el valor que tiene este texto, esta promesa que dice, y vendrá el Goel a Sión, Ubalet Sion Goel, y vendrá el Goel, vendrá el Redentor, vendrá el rescatador a Sión. ¿Por qué tenía que venir? ¿A quiénes tenía que venir? Dice, y a los que se volvieren de Pesha en Jacob, Uleshabe Fesha be Jacob. Hermanos,
Dios prometió enviar a un Goel, a un libertador a Sión. Y no solamente a Sión, sino a todos aquellos que se volvieran, que se arrepintieran de pecha en Jacob, en el pueblo de Israel. Neum Adonai, oráculo del Señor. Era una revelación, hermanos, en verdad gigantesca, una promesa de salvación. No podemos imaginar, hermanos, que una persona que se sienta perdida, que dice, ya no tengo salvación, de repente le llegue una noticia de decir, ¿sabes qué? Sí hay una salvación, arrepiéntete, porque va a venir el Goel a recuperar lo que tú perdiste, que fue la vida eterna, por tu pecha. Va a venir ese Goel. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y hermanos, y eso fue lo que se le conoció y se le llamó y se le llama como el Evangelio de la paz. Porque la gente estaba, hermanos, con un temor de morir, dice el Nuevo Testamento, que estaban temerosos de morir porque lo que les esperaba era la perdición, la muerte eterna en su alma. No tenían salvación desde su punto de vista y desde el punto de vista de la Escritura, hasta que llegó esta promesa al profeta Isaías y le dijo, voy a enviar a un Redentor, a un Goel, que va a recuperar esa vida eterna que ustedes perdieron. Si tú te vuelves, si tú te arrepientes de pecha, vas a vivir. Vas a vivir. Y ese fue el evangelio, hermanos, que Yeshua y sus discípulos anunciaron poderosamente, dándoles esa buena noticia a la gente que la Escritura nos dice que era gente pecadora. ¿Por qué pecadora? Porque aunque ellos hicieran maravillas, se arrepintieran, para ellos ya no había salvación. No había forma, hermanos, en que ellos pudieran sentirse salvos, aunque se arrepintieran, hicieran buenas cosas. No había, se sentían perdidos. Estaban sentados en sombra de muerte. Lo que el Señor anunció fue decirles, crean en el Evangelio, crean en la promesa, crean y arrepiéntanse. Eso era el requisito, hermanos, justamente lo que el rey David hizo. El rey David creyó en la profecía, creyó en la promesa, creyó en la profecía y se arrepintió. Y ese estado en el que el rey David murió, hermanos, fue el objetivo, es el objetivo que Dios tenía para el pueblo, que todas esas personas que murieran antes de la muerte de Yeshua pudieran alcanzar ese estado del rey David, un estado de arrepentimiento, porque el Redentor iba a venir, iba a rescatar. Y hermanos, basado en este contexto, quiero compartir de dos textos finales que son importantes de comprender. Hablamos, hermanos, acerca de que el pueblo por sus medios, el pueblo de Israel, no podía hacer nada para ser libres. Necesitaban a un Goel. Era necesario un Goel porque ellos no podían hacer nada. Ruth no podía hacer nada por ella misma. Absolutamente nada. Necesitaba de un Goel. Necesitaba de un Goel necesariamente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el pesha es imposible poderlo quitar por alguna obra. El pueblo de Israel podía hacer una obra para quitarse el hatá, para quitarse el abón, porque ellos podían presentar un animal. Dios le dijo, tú vas a presentar un animalito y yo te voy a perdonar, yo te voy a dar salah por ese pecado que cometiste inadvertidamente, sin intención. Yo te voy a dar salah. Pero si cometes pesha, ¿sabes qué? No hay forma, no hay algo que tú puedas hacer para que yo te perdone. No hay animal, no lo existe. Yo no te voy a poder perdonar.
¿Por qué? Porque ese perdón, hermanos, solamente se encontraba en la sangre de Yeshua. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Es imposible que alguien pueda hacer algo para quitarse, hermanos, el pecha. Nadie podía hacer nada. El rey David no podía hacer nada. Él lo sabía. Sabía que no existía algún animal, no existía nada. ¿Qué podía hacer? Solamente arrepentirse y esperar y confiar en la promesa, confiar en la profecía que había sido revelada. Y el pueblo también, hermanos, solamente le quedaba confiar en la promesa que se le había dado a Isaías. ¿Por qué? Porque ellos por sus propios medios no podían hacer nada. No existía ningún animal que pudiera expiar el pecha. No lo existía. No lo existía, hermanos. Dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia son salvos, por gracia. Gracias al Goel que el Eterno envió, que fue su Hijo. Por Él somos salvos, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por obras. Es imposible para que nadie se gloríe. El pecha, hermanos, fue quitado por gracia. Somos salvos por gracia y no podemos hacer ninguna obra para podernos quitar el pecha de encima. Si alguna vez has sentido, hermano, tú que me escuchas, que has negado la sangre de Yeshua, yo te pido que recapacites, que medites en lo que has hecho. Y el Eterno te está hablando hoy a ti y también a ti, hermano, que estás dudando de Yeshua, que recapacites y que medites en esto. Necesitamos a un Goel. Es necesario. No hay forma de nosotros hacer alguna obra para poder ser salvos y ser perdonados de pecha. Es imposible. No es por obras, sino es por medio de la fe, porque somos salvos por gracia. Porque por las obras de la ley, por las obras de la Torá, ningún ser humano será justificado delante de él. Hermanos, yo los invito a que meditemos en este mensaje y demos gracias al Eterno, como dice la Escritura. Bendito es su nombre que no nos ha dejado sin Goel. No nos ha dejado. Así como no desamparó a Noemí y a Ruth sin Goel, y dijeron, bendito es el Eterno que no te dejó sin Goel. Así con nosotros, hermano, bendito es el Eterno que no nos dejó sin Goel. Y ahí está el Goel, Yeshua, haciendo justicia por nosotros, recuperando la vida eterna que nosotros perdimos, rescatándonos de ese lugar donde nosotros no podíamos hacer algo, no podíamos hacer nada. La tarea del Goel, hermano, se cumple y enviaré un Goel a Sión a favor de los que se arrepientan de pecha. Amados hermanos, que el Eterno les bendiga. Me despido de ti, no sin antes decirte en verdad de corazón que disfrutes mucho de este Shabbat, que hagas de este Shabbat algo hermoso, algo glorioso, que te goces en su presencia, que el Eterno te bendiga, hermano, que derrame de su misericordia, de su amor constante sobre tu vida. Pasa a todos, que la pasen excelente y pues nos estamos viendo en otro estudio. Shalom.